Muy buenas a todos, JoJo fans. Tras un mes de espera, volvemos a tener un capítulo más de The JoJo Lands. Perdonad si ha tardado tanto. Este capítulo me ha pillado en el peor momento. 2 semanas de vacaciones donde he estado sin parar. Literalmente. Pero ya estoy aquí de vuelta para hablaros de un capítulo más interesante de lo que pensaba. Recordemos que en el último capítulo, Jody y los demás partieron en búsqueda de la madre y hermana de Usagi que habían desaparecido tras una estafa. Acabando en el zoo, Usagi fue atacado por una persona a priori muerta que le distrajo mencionándole malos recuerdos de su vida para así poder lanzarle a un estanque lleno de cocodrilos. El capítulo comienza con Usagi reflexionando sobre lo que ha podido empujar a su madre y su hermana a estar en un zoo. Mientras sigue cayendo más y más profundo, Paco lo saca de ahí y entiende que un stand les está atacando. Usagi, muy confundido, no cree que sea un stand. Está convencido de que ha sido Max, la persona que vieron en el apartamento a priori muerta, quien le ha susurrado esas cosas. Mientras tanto, Dragona y Yodio sienten que algo no va bien y empiezan a buscar al hipotético usuario de stand. Una manada de cocodrilos se acerca a Usagi y Paco, pero Paco logra repelerlos para que se acaben mordiendo los unos a los otros. Yodio, para apoyar a sus compañeros, activa November Rain para detener los ataques de los reptiles. Durante el combate, todo el grupo ve a 2 personas tirarse de cabeza al estanque de cocodrilos. Paco intenta salvar a las 2 personas, pero una de ellas desaparece súbitamente. Desesperado, Paco intenta salir de allí con Usagi y una de las personas ahí presentes. Yodio extiende su mano para ayudar a Paco a subir, pero el niño al que Paco estaba salvando le empieza a susurrar algo en el oído. El niño empieza a hablarle sobre su padre, que hizo todo lo posible para salir de Venezuela. Pero, a pesar de todo, su padre acabó en la cárcel. Además, la madre de Paco también le abandonó. Y, según este niño, Paco acabará haciendo lo mismo, abandonar a sus compañeros. La otra persona surge para seguir traumatizando a Paco recordándole que un ladrón siempre será un ladrón y que su madre, después de todo, no es más que una prostituta. Con un aspecto totalmente distinto, la persona ataca a Paco en el cuello con su mandíbula. Curiosamente, al ser atacado por esa persona, el niño parece volver a su estado normal. Yodio y los demás finalmente logran sacar a Paco de allí y Dragona utiliza su stand Smooth Operators para intentar cerrar la gran herida que hace que Paco se vacíe de su sangre por el cuello. Una vez en tierra firme, Usagi entiende que si su madre y hermana dieron los $300.000 fue porque este juez del infierno le recordó a ambas sus secretos y traumas, lo que las empujó a darlo todo. Dragona habla con Paco y Usagi para intentar entender lo que ha pasado, pero lo único que pueden explicar es que un espíritu del infierno les susurra cosas para luego atacarlos. En ese mismo momento, Yodio se acuerda de su conversación con Rohan sobre las rocas volcánicas. Yodio le pregunta a Rohan cómo se pueden encontrar más rocas volcánicas. Rohan, que se pone a pensar, cambia súbitamente de tono. De repente, el mangaka cambia de discurso y ya no parece muy dispuesto a ayudar a Yodio. Rohan empieza a hablar de manera muy evasiva, diciendo que no sabe exactamente dónde podría estar, cuando sabemos que las ha estado estudiando a fondo. Rohan insiste en que está convencido de que Yodio es su fan número 1. Lo repite incluso varias veces. Incluso le repite varias veces que así lo piensa de corazón. Después de decirle que siga escalando hasta lo más alto, Rohan se va. Como era de esperar, Yodio y los demás no entienden el cambio repentino de comportamiento por parte del mangaka. Pero Yodio se convence a sí mismo de que Rohan se estaba haciendo el tonto al sentir que la situación se estaba volviendo muy peligrosa. Yodio supone que Rohan ha entendido tan bien como él que ambos tienen un enemigo común, y ese enemigo común está buscando algo incluso más valioso que los $300.000 o la fortuna de Aka Howler, las rocas volcánicas. Yodio está por lo tanto convencido de que Rohan estaba utilizando un código
para dar indicaciones a Yodio y a los demás sobre cómo y dónde encontrar otras rocas volcánicas. Por eso, Yodio empieza a buscar por la zona al usuario, porque sabe que todo esto es el resultado del ataque de un stand. Yodio sabe que todo había empezado al llegar a la casa de Max, y que todo esto puede estar relacionado con la roca volcánica. Es por eso que les están atacando. Es por eso que Rohan no ha querido dar mucha información por teléfono. A lo mejor esta persona conoce el poder de las rocas volcánicas mucho antes que la familia Howler. Mientras hablan, Dragona se da cuenta de que Usagi tiene pegado algo en la suela de su zapato. Al mirarlo con más atención, Paco se da cuenta de que Dragona también tiene una pegatina en la suela del zapato. Parece que Yodio y los demás han encontrado al stand detrás de este terrorífico ataque. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, ya vamos entendiendo mejor lo que está pasando. Lo primero de lo que quiero hablar es del enemigo. Ya se va perfilando el poder y capacidad de este nuevo stand. Al parecer es un stand que se va heredando si nos basamos en la pegatina que vemos pegada en el pie de nuestros protagonistas al final del capítulo. En cuanto a su poder, parece que este stand sin nombre se focaliza en hacer resurgir traumas o malos recuerdos a una persona para debilitarla, hacer que sea vulnerable para así poder atacarla. Ya hemos visto que el enemigo ha hecho resurgir los traumas de Usagi y de Paco, todos ellos relacionados con la familia. El capítulo acaba con Dragona dándose cuenta de que tiene la pegatina pegada en su pie. Y ya hemos visto a Araki hablarnos del pasado de Dragona, donde vimos algunas cosas que Dragona vivió bastante traumatizantes, como fue el acoso escolar que sufrió en el bus antes de que su hermano la ayudara. Incluso sería interesante ver al Stan atacar a Yodio, porque el hermano de Dragona también debe de arrastrar mucha culpabilidad con todo lo que le ha pasado a Dragona. Y no solo eso, debemos recordar que desde el principio se nos hace saber que Yodio sufre algún trastorno psicológico relacionado con el afecto y las relaciones sociales. Yodio es a priori un personaje muy discreto que solo nos ha mostrado lo sensible que puede ser en algunas ocasiones, como contra los policías acosando a Dragona. Es por eso que ver al Stan romper psicológicamente a Yodio puede ser muy interesante, ya que a lo mejor el enemigo podría ayudar a Yodio a darse cuenta de ciertas cosas o ciertos comportamientos. En todo caso, todo apunta a que el próximo objetivo del Stan es Dragona, así que se va a venir otro capítulo muy interesante en cuanto a el pasado y construcción del que es el personaje más interesante de The JoJoLands para mí hasta ahora. Pero este stand no es lo único interesante. Durante el capítulo hay una conversación muy interesante entre Rohan y Yodio sobre las rocas volcánicas. Rohan, temiendo que alguien les esté escuchando, decide interrumpir súbitamente la conversación. Pero, antes de irse, Rohan le dice a Yodio algo sobre un corazón. Además, el mangaka lo repite varias veces. Es ahí donde Yodio entiende que Rohan le está hablando de una nueva ubicación o de una manera de encontrar más rocas volcánicas. El hecho de mencionar la palabra corazón nos puede hacer pensar en el núcleo o punto más profundo de un lugar. ¿Puede ser que las rocas volcánicas se encuentren en el corazón de las tierras de Akahowler? ¿O en la cámara volcánica de un volcán? Esta segunda opción parece plausible cuando nos acordamos de la famosa escena al principio de la parte 9, donde vemos a Yodio y Dragona acercándose a un volcán en erupción. Además, Akahowler sabe dónde se pueden encontrar más rocas volcánicas. Y no creo que estén justo donde están las tierras de Akahowler, sino en algún lugar de la isla o del archipiélago de Hawái. Hablando de Akahowler, yo creo que le volveremos a ver en este acto 2, pero parece que el villano del acto 2 se va perfilando. Puede que sea un equipo de estafadores o alguien más importante que maneje a ese grupo, o a lo mejor estos estafadores también dependen de Howler. Recordemos que al final del capítulo, Yodio concluye que la persona que les está atacando ya conoce el poder de las rocas del volcán Huaralai desde ya hace mucho tiempo. Ya en su momento dije que algo que me gustaba mucho de la parte 9 era el conflicto multipolar. Y parece que, con la llegada de más gente que sabe cómo funcionan las rocas volcánicas, el conflicto se va a seguir ramificando. En todo caso, tengo muchas ganas de ver el próximo capítulo,
se vienen traumas para Dragona y, a lo mejor, para Yodio. En todo caso, en el canal voy a intentar traer unos vídeos que tengo cocinándose a fuego lento. Pero con estas vacaciones y festivos no estoy mucho tiempo solo en casa. Pero no os preocupéis, acabarán por llegar y seguro que os encantan. No dudéis en dejar en los comentarios vuestra opinión sobre este capítulo. Nos veremos en unas semanas para el próximo capítulo de la parte 9. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!